una vez más, Señor, te pedimos que estés con nosotros, que nos enseñes tú y nos hables, y te agradecemos por tu presencia, Señor. El Señor Jesús dijo que donde estaban dos o más reunidos en su nombre, ahí estaba Él, Señor. Entonces, Señor, a pesar que no lo vemos con nuestros ojos físicos, sabemos que aquí está tu Hijo Jesús, Señor. Y te agradecemos por su presencia, Señor. Guíanos ahora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, el capítulo 43. El lunes pasado empezamos a ver la historia de José. ¿Quién era José? Y vimos las circunstancias cambiantes de su vida. Cómo fue de ser el favorito de su padre a pasar a ser, en verdad, un esclavo, vendido y odiado por sus hermanos. Vimos también cómo, una vez que fue vendido como esclavo, fue un esclavo excelente en la casa de Potifar, sirvió de una manera, en verdad, digna de imitar, y después vimos cómo vuelve a pasar a ser otra vez prisionero por un crimen que no cometió, ¿no? Y vimos que después de estar en la cárcel, es el mismo Dios el que lo saca de la cárcel, lo levanta y lo pone como segundo en el reino de Egipto, ¿no? Todas estas cosas vimos también, lo más importante es que la relación que tenía perdón, José con Dios no se vio afectada. Él confió en Dios durante todo ese tiempo. Y solo para hablar de tiempo, otra vez, ¿cuánto tiempo pasó él, digamos, entre esclavo y prisionero? ¿Se acuerdan? 13 años, ¿no? Hasta que Dios respondió. Una cosa bien importante de la clase pasada y también para hoy día, al terminar de ver la historia de José, es que las circunstancias no nos tienen que afectar de esa manera. Vamos a ver que Dios responde muchas veces una oración muy rápidamente, pero otras veces Dios tiene sus tiempos y a veces contesta cuando nosotros no queremos, se demora más de lo que quisiéramos, ¿no? Sucedió con Moisés también, 25 años entre que recibió la promesa de su hijo y el nacimiento de Isaac, 25 años, ahora 13 años. Y lo más importante de todo esto que hemos estado viendo es que si bien las circunstancias de José no eran buenas, el hecho es que Dios estaba en control de todo lo que le estaba pasando. En esos 13 años de miseria y de cautiverio, Dios estaba ahí con él, su mano estaba ahí. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros en verdad rescatar. Y ahora que empieza la clase, a pesar que lo vamos a ver después, vale la pena recordar, porque necesitamos saber que no importa lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. Y que a veces no vamos a entender por qué pasamos dificultades, pero Dios sabe por qué. Y al final, Dios nos va a dejar ver la luz en algún momento, ¿no? Eso es lo que sucedió con José. Y en el capítulo 42, vimos cómo en verdad habían ido ellos, los hermanos de José, a comprar alimentos. ¿Y qué había pasado? Habían regresado. ¿Y qué habían encontrado en sus cestas? ¿Recuerdan? Su dinero, su misma plata, otra vez, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo sigue la historia. ¿Recuerdan quién está prisionero en Egipto? Su hermano, ajá, Simeón, ajá. Lo han dejado, sí. Recuerden, lo que está haciendo José no es vengarse de sus hermanos, está tratando de ver su corazón, de ver si en verdad se han arrepentido, de ver cómo están ellos ahora, no solo en su relación con Dios, sino internamente. ¿Cómo podemos saber que José no estaba jugando con ellos o no estaba nada más vengándose? ¿Cómo podemos saber? Porque alguien puede pararse y decirlo acá, pero ¿cómo saber si es verdad? Una manera de saber qué es la verdad es ver el carácter de José. Desde que fue vendido, desde antes que fuera vendido, hasta después que se reconcilie, hasta el final del libro de Génesis. Vamos a ver que su carácter es el carácter de un hombre que teme a Dios, ¿no? Y por eso podemos ver que en verdad él, más que jugar, más que vengarse, está buscando ver que haya un arrepentimiento y haya reconciliación. Entonces Simeón está en la cárcel. ¿Qué hay que hacer para rescatar a Simeón? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Traerlo a Benjamín, ajá, que es su hermano de sangre.
Y aquí sigue Génesis 43, versículo 1. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros, por nuestra familia y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? ¿Ven la pregunta de Jacob en el versículo 6, o de Israel? Está preguntando ¿por qué me hiciste tanto mal? Contándole la verdad todavía al faraón. Ellos no han hecho nada malo, solo han hablado la verdad. Pero es el corazón de padre de Jacob, que no quiere perder a su hijo menor, ¿no? Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces, por la respuesta, por lo que están hablando aquí, Jacob con sus hijos, vemos que Jacob no quiere, obviamente, enviar a Benjamín. Y uno pensaría: qué padre más bueno, ¿no? Está cuidando a su hijo. Pero, y una pregunta: ¿y qué hay de Simeón, del pobre Simeón? ¿No? Era como que no les importaba que se quedara preso, ¿no? Estaba mostrando ese mismo favoritismo que mostró su padre y que mostró él anteriormente. Está más preocupado en Benjamín, en no perderlo, y no está tan preocupado por Simeón. Está todavía no confiando en todo lo que Dios puede hacer, y realmente mostrando un favoritismo. Lo que hemos visto en estos versículos, vemos la intervención de Judá. Judá va a ponerse en la brecha, se puede decir, y va a decir: envíalo a Benjamín y yo te respondo por él, ¿no? Y en verdad yo lo voy a cuidar. Por amor a su padre Jacob, ¿no? Y por la necesidad que hay, él está tomando una responsabilidad, y está tomando un rol de liderazgo que no tenía antes. Y aquí vamos a empezar a ver en estos capítulos que Judá va a empezar a pesar de no ser el ejemplo perfecto de hijo, vamos a ver que él va a empezar a responder a su padre de manera distinta. Vamos a ver que él toma poco a poco el liderazgo de sus hermanos en Egipto. Vamos a ver también que él está dispuesto a interceder ante Faraón, y al final está dispuesto a quedarse preso, ¿no? Si es lo que tiene que hacer también para que su padre no sufra. Entonces estamos viendo un cambio en la vida de Judá. Recuerden, ¿quién es Judá? ¿Qué hizo Judá? Judá, 2 cosas acerca de Judá. Primero, fue el que sugirió vender a José. Cuando ya estaba en el pozo, dijo: mejor no lo matemos, vamos a hacer una ganancia, vamos a venderlo, ¿no? En verdad, no mostrando compasión. ¿Qué sucedió con Judá también, que vimos en el capítulo 38? ¿No? Se fue de la casa de su padre y se fue, se fue a otra tierra, se fue al mundo, estuvo con Tamar, y ocurrió que la embarazó al final, la que había sido la esposa de sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, Judá no es un hombre perfecto, pero vamos a ver que en todo esto Dios está obrando en Judá, y vamos a ver que está obrando en todos los hermanos también. Dios está cambiando sus corazones. Aquí Judá está dispuesto a en verdad, tomar responsabilidad. Y entonces, versículo 11 dice: entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra,
nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Antes de continuar, porque tenemos que ir rápido para acabar el libro, hay algo bien importante también en lo que vemos en Jacob el día de hoy. Jacob no quería enviar a su hijo porque estaba paralizado por el miedo. Estaba con miedo de perder a su hijo amado. Y en verdad, él también en su propia, digamos, lógica, en su propia manera de pensar, quería proteger a su hijo, quería hacerlo todo de la mejor manera. Pero tenemos que recordar que a veces el miedo nos paraliza, y tanto en nuestras vidas como en la vida de Jacob, vemos que Dios tenía un plan mucho mejor, y un plan perfecto, ¿no? No solamente iba al final a salvar y a proteger a Benjamín, sino que enviándolo iba a llegar a ver a su hijo José, que lo daba como muerto, ¿no? Entonces, aquí vemos también que a veces en circunstancias difíciles nosotros queremos tomar la iniciativa y queremos hacer y arreglar las cosas a nuestra manera, cuando Dios tiene algo mucho mejor, y tenemos que aprender a confiar en Él, nada más, y dejar que Él haga. En el Nuevo Testamento perdón, nos dice Pablo que Dios es capaz de hacer las cosas de una manera mucho mejor a la que nosotros siquiera imaginamos. El plan de Dios para nosotros es mucho mejor de lo que podemos imaginarnos. Quizás hay muchos de nosotros aquí que por la gracia de Dios están sirviendo y haciendo cosas que jamás se imaginaron, ¿no? Yo puedo ver aquí a más de uno, ¿no? O gente que pensaba que ni siquiera podía estudiar un curso, se va a graduar en el instituto, o que han terminado el método inductivo, y cuando ustedes mismos hablan dicen, wow, es gracias a Dios, ¿no? Dios tiene un plan mucho mejor, solamente tenemos que ir con Él y dejarnos guiar por Él. Y aquí, bueno, Dios es el que está forzando las circunstancias para que Jacob deje ir a Benjamín. Y aquí él está de acuerdo, dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Está rindiéndose a lo que Dios tiene. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Está llevando, los hijos de Jacob están llevando doble cantidad de dinero, ¿no? Muchos presentes para José. A muchos esto hace recordar que José no solamente estaba mostrando, digamos, gracia, ¿no?, al enviar regalos, sino que a lo mejor Jacob estaba recordando de su encuentro con Esaú hace muchos años, ¿no? Y para querer congraciarse con su hermano, ¿qué hizo? Mandó ganado, mandó animales, mandó siervos, le dio regalos para apaciguar su ira si es que estaba con ira. Y es un poco a lo mejor lo que quiere hacer aquí también con el segundo de Faraón, con José. Está mandándole regalos, ¿no? Y versículo 16, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y aquí vamos a ver el encuentro que empiezan a tener ya José con sus hermanos. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Noten lo que ha pasado. Como tienen culpa, perdón, y tienen miedo, ¿qué está pasando? José los está invitando a comer. José está mostrando gracia y misericordia y benignidad. Pero en la mente de los hermanos, no. En la mente de los hermanos piensan que los van a atrapar y van a ser hechos prisioneros. Están con ese temor. Pero vamos a ver que José les sigue mostrando misericordia y gracia, y José de esa manera también los quiere ganar. los va a querer ganar.
Versículo 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, y yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Recuerdan que hay muchos, también había muchos paralelos entre, entre José y el Señor Jesús, ¿no? Y aquí vemos también a su temor, les está respondiendo: paz a vosotros, también. El Señor, cuando resucitó, también le dijo a sus discípulos: paz a vosotros. Fue lo primero que les dijo cuando se apareció en medio de ellos. Y José les está diciendo que no teman, ¿no? Que todo está bien entre ellos, ¿no? Y va a liberar a su hermano. Todo está saliendo de la mejor manera. Los hermanos, el mismo Jacob, tenían temor, pero todo está yendo de la mejor manera para ellos. Versículo 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Noten que los hermanos no comieron junto con José hasta ese momento, y comieron separados, ¿no? Y vamos a ver también más adelante cómo el pueblo egipcio en esta época era un pueblo muy, muy racista. Eran muy, muy racistas, porque ellos se creían descendientes del dios Ra. Ellos se creían descendientes de los dioses, ¿no? De ese dios entre comillas, y pensaban que el resto de los seres humanos eran simplemente pues inferiores. Eso es lo que pensaban. Entonces había mucha segregación racial. No se mezclaban egipcios con gente de otras tierras, de otras naciones. Tanto así que vamos a ver que también el mismo José tenía un lugar para comer en un palacio por su cuenta, pero no comía con Faraón, porque no se sentaban a la mesa egipcios con no egipcios. Y aquí José va y ellos van a darle un presente, ¿no? Dice: y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. ¿Y qué nos recuerda esto de que se inclinaron hacia la tierra? El sueño, otra vez, ¿no? Una vez más el sueño de José, los sueños de José se cumplieron, ¿no? Que sus hermanos se iban a postrar ante él, ¿no? Y como Dios le había hablado, ¿no? Después. Versículo 27. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. José se acaba de encontrar con su hermano de padre y madre, ¿no? Después de muchos años, después de, quién sabe, cerca de 20 años. Ajá. Y lo ha visto, y se conmovió, se conmovió en su interior, y está llorando, pero no se va a dar a conocer a sus hermanos todavía. Por, y piensen qué situación tan difícil, no poder abrazar a tu hermano después de tantos años, ¿no? Y a tus otros hermanos. ¿Por qué José se está escondiendo todavía? Él quiere una reconciliación, pero quiere ver el corazón de los hermanos, y quiere ver que hay arrepentimiento.
esto es guiado por Dios también. Dios es el que permitió que José actuara de esta manera. Entonces José está llorando por su hermano, por Benjamín. Y el versículo 31 dice, y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Eso es lo que les contaba acerca de qué tan racistas eran. Había mucha separación. Incluso José comía aparte, ¿no? Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose uno al otro. Se están mirando, están diciendo, wow, ¿cómo este hombre se lo está sentando de mayor a menor? ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede saber? Y en verdad tenían esa sorpresa. La verdad, ellos no sabían que José era realmente José su hermano. Y en verdad, que algo así suceda por casualidad es muy difícil. Ellos estaban sorprendidos y se van a sorprender aún más por lo que va a hacer José. Versículo 34 dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Hay dos cosas acá. Comida para todos, en abundancia, pero 5 veces más, y lo mejor para Benjamín. Y qué raro, ¿no? Y otra vez, ¿qué podemos pensar? ¿Favoritismo otra vez? Puede ser, pero hay una respuesta mejor. También, bueno, es su hermano amado, ¿no? Y bueno, lo está queriendo halagar así, pero también José está probando los corazones de ellos. Está viendo, eh, ellos, ellos son los que me vendieron, ¿no? ¿Cómo han tratado a mi hermano? ¿Tienen la misma envidia hacia mi hermano? ¿No? ¿Están viviendo en verdad como hermanos o tienen algo en contra de él? Y José está probando la reacción de sus hermanos por medio de esto, ¿no? Vemos que eso es lo que buscaba al final José, ¿no? Ver cómo estaba su corazón, el corazón de los hermanos. Y bebieron y se alegraron con él. Todo está bien, todo está, pero no podría salir mejor, está perfecto en verdad. Está muy lindo, se van a regresar pronto con las provisiones, con sus hermanos y en verdad no podía haber salido mejor, ¿no? Ajá, sí, sí, y justo en el capítulo 44 continúa la historia, dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, otra vez mostrando que era gracias a sus hermanos. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. E hizo como dijo José. Ahora va a haber un poco de controversia con esto de la copa, porque más adelante el siervo de José va a decir que era la copa con la cual hacía adivinaciones. Pero eso, primero que no lo dice José, es una afirmación que está haciendo el siervo. Y es posible que el siervo haya pensado que David estaba en adivinaciones por su comunión con Dios y por los sueños que le había revelado y por la sabiduría que tenía. Es posible. Hay otros que, o también estaba leyendo otros comentaristas que piensan también que a lo mejor, si es que llegó a usar una copa, en verdad lo ha hecho en ignorancia, porque hasta este momento tenemos que pensar que no hay ley. Dios no se ha revelado para decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no que hay que hacer a su nación. Particularmente Dios puede haberle hablado, haberle hecho saber a José que no tenía necesidad de ninguna copa, sino lo importante era tener la comunión con él. Una copa es al final irrelevante, ¿no? Pero el hecho que aquí van a esconder la copa, ¿no? En el costal, noten de quién, del menor, de Benjamín, ¿no es cierto? Versículo 3, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis, ¿no? Entonces recuerden, José no está buscando atormentar para nada a sus hermanos, ¿no?
pero está buscando una reacción de ellos. Versículo 6. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos les respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Está mostrando mucha seguridad. Están convencidos de su inocencia, que ni siquiera se miran el uno al otro a decir: ah, quizá él la sacó o él la sacó. Están confiados, están confiando de que de verdad no ha habido mala fe en ninguno de los hermanos. Ellos lo que querían más que nada era conseguir el grano y irse después lo más rápido de nuevo a tierra de su padre. Y están tan seguros que están diciendo que muera aquel que lo ha tomado. Y nosotros seremos tus esclavos. Y él dijo también, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y al final Benjamín tiene la copa, y de lo que había sido un viaje pero perfecto, que todo había salido a pedir de boca, le sucede lo peor que les podía suceder en la vida, ¿no? Benjamín ha sido descubierto, ¿no? Y aquí es donde, en verdad, ellos van a también probar su corazón, cómo están delante de Dios. Versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Ellos, noten, están con dolor, rasgan sus vestidos, pero ninguno esta vez intenta pelear o escaparse o decir: llévate a Benjamín, ¿no? Noten lo que había pasado con José hace muchos años. Ellos habían actuado motivados por sus propios deseos. Tenían odio, envidia, lo quisieron vender, se preocuparon por su padre. En ese momento no les había importado. Se preocuparon por alguna otra consecuencia, tampoco. Aquí hay una reacción algo diferente. En vez de echarle la culpa a Benjamín nada más, están todos juntos, se están primero quedándose juntos, y segundo, todos están regresando a Egipto. Ninguno está evadiendo la responsabilidad, y eso ya es un cambio. Y podríamos pensar que están siendo forzados también, pero no hubo ninguna intención de huir ni ninguna pelea. Simplemente rasgaron sus vestidos con mucho dolor y regresan a Egipto. Versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? En ese momento creo que no les está hablando como egipcio, pero no es que en realidad se dedique a adivinar. Él tiene una comunión con Dios. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. En el versículo 14, noten la actitud de los hermanos. ¿Qué hacen? Se postran en humildad. Ya no buscan defenderse. Se postran, y en el versículo 16, noten, el que va a tomar, digamos, la voz de los hermanos es Judá. Es Judá otra vez. Y dice: ¿qué te diremos, no? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Somos culpables. Somos tus esclavos. Y también el menor, no tenemos nada que decirte. ¿Qué podemos decirte para convencerte? Y está mostrando una actitud, sí, sumisa y más leal también. Ya no están buscando hacer trampas, no están buscando engañar, ni nada de eso. Están mostrando en verdad una buena actitud. Si bien no han confesado sus pecados anteriores, están mostrando algo distinto, algo que no había desde años antes. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Qué difícil ahora, ¿no? Ustedes se pueden ir, pero se queda Benjamín, ¿no? Y miren cómo reaccionan los hermanos. Entonces Judá se acercó a él y dijo:
Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mucha humildad, en verdad, ¿no? Y Judá es el que vuelve a hablar. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con, no podemos ir, perdón, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Hasta ahora noten qué está pasando. Está en humildad, muy humildemente, está simplemente recontando todo lo que está pasando, nada más. Y va a llegar ahora a un punto. Versículo 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Noten lo que está diciendo Judá. No solamente ha tomado el liderazgo o la voz, no solamente está apelando en humildad a la misericordia de José, sino que lo que está haciendo, principalmente, él se está sustituyendo por su hermano. Él está poniéndose en lugar de su hermano. Y noten quién es. Habíamos hablado hace un ratito de Judá, que no había sido un ejemplo perfecto. Pero noten, Judá es muy importante, porque de Judá va a venir, la línea del Mesías, ¿no? Y va a ser el mismo Mesías que va a salir de Judá, que al final es el que va a también a interceder por nosotros y tomar nuestro lugar, ¿no? Por nuestras faltas, ¿no? Y va a tomar el lugar de las faltas cometidas. Y lo vemos aquí a Judá mostrando eso. Recuerden uno de los títulos del Señor Jesús, en Apocalipsis 5:5, nos dice que es el león de la tribu de Judá. Jesucristo es el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5, ¿no? Entonces, y aquí lo vemos, Judá está dispuesto a sacrificarse y a cambiar de lugar con su hermano. ¿Y esto qué nos muestra? Hay una evidencia de transformación también. Ya podrían haber pensado los hermanos, ¿sabes qué? Somos libres. Por último, le decimos a nuestro padre, ¿sabes qué? Lamentablemente, pues el chico está prisionero, el chico murió, ¿no? Pero no, ahora están actuando en preocupación, en amor hacia su padre. Están pensando no en ellos mismos, están pensando en las consecuencias que va a traer a su padre anciano, ¿no? Entonces, hay un cambio de corazón, hay algo que se está gestando y que Dios está obrando para que estos hombres dejen de actuar pensando en sí mismos nada más. Y aquí Judá quiere quedarse. Versículo 34 dice, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y en verdad va a sufrir Jacob si es que ellos se retiran y ve que su hijo no está, su hijo menor Benjamín. Va a tener mucho sufrimiento.
lo que podemos ver una vez más es cómo rescata, o lo que podemos rescatar es la actitud de Judá y la actitud de los hermanos. En verdad, Judá habló de parte de sus hermanos también. Si notan, él habló y lo que él está diciendo, los hermanos están dispuestos a cumplir, ¿no? Entonces se están viendo estos cambios. Eh, capítulo 45 va a ser bien importante porque se va a dar a conocer José a sus hermanos, ¿no? Y es muy impactante y debe haber sido un momento muy emocionante también en lo que pasó en sus vidas. Eh, pero, pero una vez más, ¿no? Debido al carácter de José, no está manipulando las cosas cruelmente. En verdad está actuando para que Dios obre en todo esto, para bien. Y noten después de este acto de humildad, de verdad, de sacrificarse a uno mismo por el otro, por el hermano y por el padre, José está pensando, en verdad, eh, están dispuestos a salvar a mi hermanito, están dispuestos a salvarlo. Noten el versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Se queda sola con los hermanos, empieza a llorar a gritos tanto que se escuchó fuera del cuarto. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Primero, imagínense, José estaba llorando tan fuertemente y en medio de sus lágrimas es que ha dicho, yo soy José, ¿no? ¿Vive aún mi padre? En medio de su llanto. Y los hermanos no lo pueden creer, no pueden creer que estén hablando con José. La palabra turbados en el hebreo es la palabra Baal, es B-A-H-A-L, Baal, B-A-H-A-L, Baal, ajá. Lo que significa esta palabra, así literalmente, es sorprendidos, asustados e incluso aterrorizados. Sorprendidos, asustados, aterrorizados. Estaban en shock los hermanos. Yo soy José, han dicho, y no lo podían creer. En verdad, no lo podían creer. Y noten lo que les dice José. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Eso significa dos cosas. Una de dos. O se quedaron paralizados en su lugar y no lo podían creer, o simplemente han retrocedido. Porque estaban, en verdad, asustados que estaban. Y José les dice, vengan. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, ¿no? Y ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto es bien importante. José les va a decir, se va a manifestar a ellos, yo soy José, el que ustedes vendieron, pero no se entristezcan porque dice, ha sido para bien, al final. Para preservación de muchas vidas sucedió todo esto. Y noten que dice, me envió Dios delante de vosotros. Acá hay una pregunta que nos tenemos que hacer también. ¿Por qué estaba José en Egipto? ¿O debido a quién? Era el plan de Dios, ajá, sí. ¿Había culpa en los hermanos? Entonces, o ya como es el plan de Dios, no hay culpa. Sí hay culpa, son las dos cosas. De hecho, es el plan de Dios y su soberanía, que es para bien, y por otro lado está el pecado de sus hermanos. Son las dos cosas, ¿no? Y en verdad, nosotros tenemos que aprender a reconocer esas cosas en nuestras vidas también. Muchas veces nos van también hasta agraviar, o las cosas no van a salir como nosotros pensábamos, y vamos a, en verdad, nos va a molestar o podríamos ofendernos con la persona que ha pecado contra nosotros o molestarnos por la situación que estamos viviendo que no nos gusta. Pero Dios tiene un plan, siempre. Dios sabe por qué estamos pasando las cosas que estamos pasando cuando no son fáciles. Dios sabe por qué. Y también como hablamos la clase pasada,
En el momento en que nuestra vida parece un lío y un desastre y una confusión, está todo así, bueno, Dios lo tiene todo bien claro en ese momento. Para nosotros no, pero Dios sí lo tiene todo bien claro y sabe hacia dónde vamos, sabe, ¿no? ¿Qué nos queda hacer en medio de eso? ¿Qué nos queda hacer? Solamente, sí, esperar, confiar en Dios, sí. Humildemente agarrarnos del Señor otra vez todos los días y seguir adelante. Recuerden todo lo que vimos de José en la clase pasada, ¿no? José no vemos que se quejó, no se quejó. Y sin embargo, hizo lo mejor que podía hacer con sus circunstancias. Ajá, estando preso, fue un preso ejemplar. Siendo un siervo, fue un siervo ejemplar. Y su fe en Dios no cayó. Eso es algo que podemos aprender. Y entonces están las dos cosas. Y si pensamos en el Señor Jesucristo, es igual, ¿no? Vemos que Él fue entregado por manos de pecadores. Y esa gente que lo entregó tiene culpa. Los judíos, el Sanedrín, los romanos, ¿no? Sin embargo, Dios tenía el preconocimiento y era parte del plan de Dios que eso sucediera. Y fue para bien. Entonces, Dios está en medio de nuestras situaciones y circunstancias obrando. Tenemos que aprender a verlo en medio de eso. ¿Qué decir cuando estamos en medio de una prueba, de una lucha, ¿no? Señor, no entiendo en verdad por qué, pero sí entiendo que tú eres bueno y que tú todo lo haces para bien y que tus planes son mejores que mis planes y no fallan. Y hoy día me voy a alegrar en ti. Hoy día voy a leer tu palabra, voy a cantarte canciones, voy a cantarte salmos, porque tú eres bueno, tú no has cambiado. Recuerden que las circunstancias cambian, porque Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos también, pero Dios es el que no cambia. Y José entiende eso. José entiende que en verdad sus hermanos pecaron, pero Dios lo ha usado todo esto para bien. Y sigue hablándole José a sus hermanos. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. De gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir eso también en nuestras circunstancias difíciles? No fuiste tú, no fue esa persona, y no fue este accidente, sino que fue Dios, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? Dios lo va a revelar en su momento. Es la manera en que tenemos que empezar a ver las cosas. Una vez más, ¿qué hizo José de bueno? Su perspectiva no estaba en nada más en las cosas terrenales o en sus circunstancias, que seguramente fueron dolorosísimas para él. 13 años de estar de esclavo y estar preso. Pero sin embargo sabía que Dios estaba encima de todo y que Dios tenía el control y que Dios es fiel y misericordioso. Y dicho y hecho, Dios al final hizo todo para bien, ¿no? Y José fue para gran bendición. ¿Para quién? Para el faraón, para Egipto, para su propio padre y sus hermanos, y para todo el resto del mundo alrededor. Fue bendición para todo el mundo conocido en esos alrededores. Solamente Egipto tenía trigo, ¿no? Y Dios lo usó en verdad para algo muy, muy bueno. Tenemos que aprender a confiar en verdad en el Señor y descansar en Él, saber que Él hace las cosas con un propósito. Dios nunca hace las cosas sin un propósito para nuestras vidas. Y también es cierto que cuando Dios nos dice que no a algo, no es porque nos quiere aguar la fiesta, como se dice, sino en verdad si nos dice que no a algo es porque nos va a hacer daño, ¿no? Y aprender a confiar en Él y no en nuestra propia prudencia. Entonces, José se ha revelado a sus hermanos y dice aquí, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven
y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. ¿No? Entonces, también hay varias cosas. Se ve otro paralelo con el Señor Jesús, ¿no? Ha sido puesto en verdad, por gobernador de todo, José, ¿no? Y José va a mandar a traer a su padre, y versículo 12 dice: he aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Ustedes han visto que estoy vivo, vayan y díganle a mi padre. Me hace recordar también a lo que dice Juan en Primera de Juan, en los primeros versículos, cuando dice lo que nuestros ojos vieron, nuestras manos palparon, lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, ¿no? Hablando de Jesucristo, hablando que ellos vieron, que Juan dio y los discípulos vieron, y hablando que esta vida está en Jesucristo. Nosotros, al igual que los hermanos de José, vamos a ser enviados a otra gente y vamos a poder decirle que el Señor está vivo, el Señor de toda la tierra. Y un poco de eso vamos a ver más adelante. Cómo es que los hijos van con buenas nuevas a su padre. Entonces, dice: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Y recuerden, ¿de quién es toda la gloria? Es del Señor, Jesús, es de Dios. Y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y miren, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Noten que lloró sobre el cuello de su hermano Benjamín, y después se ha acercado y ha besado a todos sus hermanos, incluso a los que en verdad habían planeado matarlo. A ellos los besó, ¿no? Y está mostrando una actitud de gracia, de misericordia, de dejar atrás lo que pasó. Podemos pensar a veces que, bueno, necesitamos esta misericordia, esta gracia, es cierto. Pero creo que una manera de poder vivirlo y entenderlo mejor es también es entender las cosas como José les está viendo en este momento. José es el que sabe que Dios es el que gobierna su vida, que no fueron sus hermanos al final. No fueron sus hermanos, es Dios el que está gobernando su vida, y Dios es el que permite que pasen las cosas. Y es así que se acerca a sus hermanos y los besa, y está mostrando en verdad reconciliación. Dice la última parte del versículo 15 que después sus hermanos hablaron con él. Me imagino que habrán tenido mucho que hablar por todo lo que había pasado. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Lejos de molestarle la noticia, a Faraón le agradó. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Noten que está ofreciendo en verdad bendición y bendición tras bendición, ¿no? Faraón quiere bendecir a la familia de José, no solo a sus hermanos, sino a su padre, ¿no? Y va a enviar una caravana para recoger a su padre con muchos regalos, y eso también es bien significativo. Noten el versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Noten, les ha dado carros, ¿no? Carruajes, ¿no? Y muchos víveres. Y miren, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Noten, ¿quién está dando esto? No es José, es el Faraón. Ellos están siendo grandemente bendecidos por el Faraón. La pregunta es, ¿por qué? ¿Debido a sus méritos o quiénes son ellos? No,
es debido a quienes están relacionados. Son hermanos de José, y porque pertenecen a la familia de José, es que son bendecidos. Bendecidos de una manera muy abundante y de una manera que no merecen. Esto nos tiene que hacer pensar en nuestra relación con Jesucristo. Dios nos bendice, Dios nos perdona y Dios nos va a llevar al cielo, no por los méritos que hemos hecho nosotros, sino porque estamos unidos a Jesucristo, porque Jesucristo ha tomado nuestro lugar en la cruz, ha pagado por nuestros pecados y nos llama hermanos ahora, y podemos ser hijos de Dios Padre, y no es debido a nuestros méritos, sino debido a quien estamos emparentados espiritualmente. Debido al Señor Jesús es que nosotros gozamos también de tantas bendiciones que no merecemos. Y en verdad el Señor nos bendice aquí en la tierra, no nos falta para comer, pero eso no se compara con todo lo que tiene el Señor para nosotros cuando nos vayamos de este mundo, ya dejemos esta carne, ¿no? En su presencia. Tiene moradas celestiales, tiene tesoros y bendiciones, ¿no? Que no nos merecemos. Y todo empieza por nuestra relación con Jesucristo. Eso es lo más importante. Estoy tratando de recordar una historia que escuché hace unos años también de un pastor en la iglesia, que la historia cuenta que había un papá que estaba con su hijito y se fue al parque de diversiones. Y se fue a los diferentes juegos, los carritos chocones y todo eso. Y había un niño en el parque que quería subir ¿cómo se llama ese juego con los caballitos que da vueltas? Al carrusel. Entonces, quería ir al carrusel el niño, y otro niño que no tenía papá se le acerca y le dice al papá de este niño, cómprame un boleto. Y el papá le dice, no, busca a tu familia, ¿no? Cómprame un boleto, por favor, cómprame un boleto, ¿no? Al final el papá se niega, y para hacer la historia corta, lo que sucede es que el niño habla con el hijo del papá, y al final el hijo va donde su papá y le dice, papá, cómprale un boleto. Y al final este otro niño que no tenía papá recibe un boleto para subir al carrusel, pero él lo recibió porque su hijo le había pedido, no porque el niñito mereciera o fuera su hijo, pero porque su propio hijo le pidió, fue que tuvo acceso. Y es un poco también, es una figura bastante simple, pero de lo que es también, de lo que tenemos en nuestra relación con el Señor Jesús. Somos bendecidos